Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva edición del programa Cuanta, un espacio dedicado a la divulgación de la nanociencia, la nanotecnología y las maravillas del mundo microscópico. Mi nombre es Juan Carlos Calderón. En esta ocasión nos acompaña una gran invitada. Doy la bienvenida a la doctora Minerva Guerra Balcázar. Agradecemos mucho que nos acompañe, doctora. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. La doctora Minerva Guerra Balcázar estudió la licenciatura en Química Industrial en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente, realizó sus estudios de maestría y doctorado en electroquímica en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, CIDETEC, ubicado en la ciudad de Querétaro. Actualmente, desarrolla investigación enfocada en materiales electrocatalíticos para su uso en la conversión y almacenamiento de energía y también para el sensado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Cuenta con el perfil deseable PRODEP y es profesora de tiempo completo por parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Aunado a esto, ha participado como coautora de 65 publicaciones en revistas internacionales de alto impacto, 3 patentes y 2 capítulos de libro. A su vez, ha sido responsable y colaboradora de diversos proyectos nacionales e internacionales patrocinados. En esta emisión de Cuanta, la doctora Minerva nos compartirá sobre su investigación titulada Síntesis y estudio de espinelas macroporosas de orden tridimensional como electrodos en baterías de zinc-aire. Y para comenzar, doctora, con esta entrevista, me gustaría poner primero en contexto a nuestra audiencia. Quiero preguntarle, ¿en qué se basa su investigación? ¿Cuál es el trasfondo de la misma? Gracias. Bueno, sabemos que actualmente atravesamos por una crisis energética en la cual es necesario buscar nuevas alternativas para poder tener acceso universal a la energía. Una de estas alternativas en las que se ha pensado son precisamente las baterías metal aire, específicamente las baterías zinc aire. Este tipo de dispositivos tienen la posibilidad, bueno, más bien la característica de ser más económicos, de ser ambientalmente amigables, ya que el zinc no es tan tóxico ni tan contaminante como algunos otros elementos que se utilizan en las baterías. Y por otro lado, hemos buscado la alternativa o la solución de reducir el uso de metales nobles, que en este caso los dispositivos comerciales que ya se utilizan de las baterías zinc aire utilizan como materiales catalíticos metales como el rutenio y el iridio. Y bueno, sabemos que este tipo de metales son muy escasos y debido a su escasez también representan un costo muy elevado en la fabricación de los dispositivos. De acuerdo, doctora, gracias. Y creo que en más de uno habrá despertado un rotundo interés por este tema. Ahora bien, ¿nos podría comentar de manera breve qué es una batería del tipo zinc-aire? ¿Cómo funciona este dispositivo, doctora? Como sabemos, las baterías se encuentran en nuestra vida diaria, las utilizamos todos los días, desde las baterías que se encuentran en los teléfonos, las baterías de las laptops, en dispositivos digitales, tal vez como un reloj, un termómetro. También se utilizan otro tipo de baterías en los automóviles y bueno, ahora están de moda los automóviles eléctricos que también utilizan baterías, pero utilizan baterías de litio. En particular, las baterías sin aire, bueno, pues estas van a funcionar a través de reacciones químicas de oxidación y de reducción que provocan un flujo de corriente a través de los electrodos, y este flujo de corriente nos va a permitir aprovechar la energía química de los metales para poder utilizar la energía eléctrica, que es al final de cuentas el propósito de cualquier batería. Particularmente las baterías de sin aire
cuentan o constan de dos electrodos, como su nombre lo indican, pues van a tener un electrodo metálico que está fabricado de zinc. El zinc puede estar fabricado de diferentes maneras, puede ser a lo mejor una lámina de zinc, o más recientemente hemos utilizado zinc depositado electroquímicamente, y por otro lado cuentan con un electrodo que en la jerga científica de las personas que hacen baterías sin aire le conocen como electrodo de aire. Obviamente no es un electrodo de aire. En este caso nosotros utilizamos en este electrodo las espinelas, de las cuales les voy a platicar más adelante, y estas espinelas permiten los procesos, bueno, tanto el metal y la espinela permiten los procesos de oxidación y reducción que van a producir, más bien a cambiar esta energía química en energía eléctrica para que nosotros podamos hacerlas funcionar. Doctora, y usted mencionaba algo que yo creo que muchos de los espectadores que nos están viendo, pues están familiarizados, entre comillas, con ellas. Nos hablaba de las baterías tipo ion, sí, de las baterías tipo ion litio, pero ¿cuáles son las ventajas y desventajas de las baterías sin aire a diferencia o a comparación de estas últimas? Sí, gracias. Bueno, mira, las baterías de ion litio son ampliamente utilizadas. Como podemos saber, las utilizamos mucho en los dispositivos portátiles como los celulares, las tablets, las computadoras, y ahora está puesta la atención en los carros eléctricos. Sin embargo, debemos de saber que las reservas de litio que existen en la corteza terrestre, si bien no son tan cortas como las de un metal noble, como les mencionaba anteriormente, son hasta cierto punto limitadas. Entonces, resulta que por la gran demanda que se tienen de este tipo de material, se considera que para el 2030 se van a necesitar aproximadamente 1.8 millones de toneladas por año para poder abastecer las necesidades que se tienen para realizar las baterías de litio. Y también se estima que aproximadamente las reservas de litio en la corteza terrestre, o las que se pueden utilizar fácilmente, solo corresponden a unos pocos millones de toneladas. Por otro lado, la mayor reserva de litio que se encuentra en el mundo, el 85% del litio se encuentra en Sudamérica, en una región que se le conoce el Triángulo del Litio, que está conformada por Bolivia, un pedacito de Argentina y un pedacito de Chile. Y bueno, pues resulta, como siempre en los cuando se quieren explotar este tipo de recursos que son limitados para la humanidad, pero de gran interés, pues que las grandes potencias toman acción, y entonces, prácticamente, aunque el litio se encuentra en tierras de América Latina, pues los países que explotan esos yacimientos, pues son las grandes potencias mineras, como pudiera ser Canadá, Estados Unidos o China. Entonces, en vista de estas dificultades, les decía que una de las alternativas era utilizar las baterías de zinc aire, que entre sus grandes ventajas es precisamente que utilizan el zinc en uno de sus electrodos. Y el uso del zinc, pues, nos va a dar varias ventajas. Entre las más importantes, considero yo, sería la parte económica, porque el zinc es sumamente abundante en la tierra y, bueno, por lo tanto, se reduce considerablemente su costo. Entre sus desventajas son, pues, que todavía, como no son tan atractivas todavía para la industria, sobre todo de la electrónica, pues entonces no han sido tan estudiadas o no están tan desarrolladas como las baterías de ion litio. Sin embargo, esta falta de estudio pues nos da una enorme gama de posibilidades para nosotros poder realizar nuestra investigación, porque podemos centrarla en los diferentes puntos de la batería de zinc y así pues poder mejorarla considerablemente.
El otro punto importante en el título de su proyecto es el término espinela. ¿Podría platicarnos, por favor, en qué consiste este término y por qué es el actor principal de su investigación? Mira, las espinelas son mezclas de óxidos metálicos, las cuales, los cuales se ordenan de cierta manera para formar estructuras tridimensionales complejas. Generalmente las espinelas deben de estar formadas por dos metales de transición diferentes, en donde un metal debe tener una valencia de 2 más y otro metal una valencia de 3 más. Y bueno, los dos metales se unen con el oxígeno para formar óxidos. Estos se acomodan de cierta manera en el espacio y este acomodo especial, así como sus enlaces con el oxígeno, nos permiten utilizar las espinelas para las baterías de sin aire como catalizador en esta batería. Es por eso que son de gran importancia. Gracias por la explicación. Y para continuar, ¿de qué manera es que ustedes emplearon esta estructura? ¿Qué metales fueron de su interés? Bueno, como les dije anteriormente, las espinelas las utilizamos como catalizadores, recordando que un catalizador puede ser considerado una sustancia química o un compuesto o una molécula que nos pueda ayudar a realizar una reacción química de manera más rápida y más eficiente. Un ejemplo que pudiéramos mencionar para el público, para que tengan así como que recuerden que es un catalizador, es, yo sé que todos han visto por ahí la película de Rápidos y Furiosos, y bueno, pues cuando en los automóviles de Rápidos y Furiosos se desea tener una velocidad, mayor velocidad de los automóviles, o cuando están en carrera se utiliza como catalizador en la combustión de la gasolina, el óxido nitroso. El óxido nitroso funciona en este caso como catalizador. Análogamente, las espinelas actúan como catalizadores en las reacciones necesarias de la batería de zinc-aire, que serían las reacciones que tiene con el oxígeno, que serían la reacción de reducción de oxígeno si la batería está en modo de descarga, que quiere decir en modo de descarga, cuando yo estoy utilizando mi dispositivo y estoy obteniendo de energía de ella, o la reacción de evolución de oxígeno cuando está en modo carga. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando conecto mi dispositivo a la red de energía eléctrica de nuestra casa para que se pueda cargar la batería. Y bueno, acerca de los metales que nosotros utilizamos en esta investigación fueron el manganeso y el cobalto. Escogimos esos materiales porque ambos metales tienen características que nos pueden resultar de interés para poder ser utilizados como catalizador. En el caso del manganeso o de los óxidos de manganeso, tienen la posibilidad de alojar moléculas de oxígeno en su estructura. Eso quiere decir que las reacciones que se llevan de a cabo con el oxígeno, como les dije anteriormente, pudieran llegar a ser más rápidas porque tienen el oxígeno disponible. O sea, no es necesario que el oxígeno llegue a la superficie del material, sino que ya está ahí. Y en el caso del cobalto, porque tiene, por sí solo tiene propiedad bifuncional. ¿Qué quiere decir esta propiedad bifuncional? Pues que nos va a servir para los dos procesos de carga y de descarga. Entonces, cuando nosotros juntamos los dos materiales, pues tenemos un efecto sinérgico. Y bueno, aunque en esta investigación usamos manganeso y cobalto, también es posible utilizar otros metales como el níquel, que también tienen propiedades catalíticas interesantes. Antes de continuar hablando sobre esta fascinante investigación, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Estamos de regreso en Cuanta, donde la escala hace la diferencia. Estamos hablando con la doctora Minerva Guerra Balcázar, profesora e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, y su proyecto titulado Síntesis y estudio de espinelas macroporosas de orden tridimensional como electrodos en baterías de zinc. Y conociendo ahora más a detalle este tipo de estructura y sus peculiaridades, ¿nos podría platicar cómo es que se logró sintetizar en el laboratorio? ¿Existió algún reto o desafío a la hora de plantear la metodología? Bueno, algo que se me había olvidado mencionar es que además de la estructura molecular que tienen las espinelas, es decir, el acomodamiento atómico que toman los óxidos tanto de manganeso como de cobalto, estas espinelas fueron sintetizadas de manera que se obtuviera un material poroso. ¿Qué quiero decir con un material poroso? Que cuando nosotros las veíamos a través de algún tipo de microscopía, estos materiales pudieran asemejarse a lo que es una esponja. Para poder sintetizar estos materiales de manera muy general, lo que se hace primero es un molde. Este molde se forma a través de esferas que pueden ser de acrílico o de sílice. En este caso utilizamos acrílico, y una vez que se obtienen las esferas de acrílico de un tamaño uniforme, se hace un acomodo de las esferas de acrílico, y ahora ese acomodo de esferas de acrílico se utiliza como molde para fabricar nuestra espinela macroporosa. Es decir, como si hiciéramos una gelatina que queremos hacer en un molde con una forma determinada, pudiéramos decir que nosotros colocamos los precursores metálicos del manganeso y el cobalto de nuestra espinela sobre este molde con algunos reactivos necesarios, y entonces mediante una reacción química se forman los óxidos tanto de manganeso como de cobalto en la estructura que nosotros deseamos. Finalmente, para eliminar las esferas de acrílico, se aplica un tratamiento químico, y una vez eliminado el acrílico, pues tenemos un material ordenadamente poroso. Este tipo de poros pues nos resulta de gran interés, ya que como la espinela es utilizada como catalizador, pues necesitamos un área superficial elevada, y obviamente los poros y los túneles que se forman a través de la estructura pues nos ayudan a elevar el área superficial. Entre los retos más importantes que se tienen para la síntesis de este tipo de estructuras que son tridimensionalmente porosas, es hacer de, no la síntesis de la espinela, porque esa parte ya está estudiada, bueno, ya lo hemos hecho en el grupo, ya se ha hecho en otros grupos de investigación, sino es hacerla porosa. Para esto es definir las características adecuadas para poderla colocar en el molde, para que se pueda formar adecuadamente la estructura porosa, el tamaño adecuado de las esferas del molde, y posteriormente la rampa de calentamiento y la temperatura de calentamiento aplicada para la eliminación del molde, ya que como los materiales que tenemos pueden presentar diferentes fases, pues resulta que si calentamos, por ejemplo, el manganeso por encima de los 400 grados, pues vamos a modificar la estructura y ya no vamos a tener una espinela, sino vamos a tener, bueno, un óxido de manganeso, pero en otra fase distinta. Esos fueron los principales retos. Y con relación a la síntesis de su material, me gustaría preguntarle, doctora, para corroborar todos estos puntos y factores importantes que nos menciona, es decir, las propiedades físico-químicas del mismo, ¿de qué tipos de análisis se valieron? ¿Cuál fue la importancia, pues, de aplicar estos análisis? Bueno, generalmente para el estudio de los materiales con los que trabajamos, pues utilizamos
las técnicas de caracterización que se utilizan comúnmente, como pudiéramos decir, microscopías de SEM y de TEM para poder observar la morfología de nuestro material. La difracción de rayos X para los estudios cristalográficos, para saber si la estructura que estamos obteniendo realmente es una espinela o no. Y bueno, adicionalmente ahí se pueden hacer otro tipo de cálculos como el tamaño de cristalito, el parámetro de red, etcétera. Hacemos la caracterización de XPS, que es fluorescencia de rayos X. Esta técnica la utilizamos para ver las interacciones electrónicas que existen entre los componentes de nuestro material. En este caso, bueno, se tienen óxidos metálicos, pero para nosotros es importante saber en qué estado de oxidación se encuentran los metales que utilizamos en nuestro óxido metálico, es decir, si el níquel y el cobalto realmente están en el estado de oxidación que nosotros lo queremos. Y bueno, también ahí se puede evaluar en el XPS, aparte de las interacciones electrónicas, pues podemos evaluar, por ejemplo, la forma en que el oxígeno está anclado a nuestros dos metales, lo cual también, bueno, nos puede dar posteriormente alguna explicación de por qué nuestro dispositivo funciona tan bien, o a lo mejor por qué no funcionó. Y bueno, también se hacen algunas caracterizaciones electroquímicas como voltamperometría cíclica para poder ver cómo las propiedades redox del material, y finalmente, bueno, el desempeño de una batería sin aire. Y después de haber empleado estas diferentes técnicas de caracterización que nos menciona, ¿qué observaciones realizaron, doctora? ¿Era lo que usted y su equipo esperaban? Bueno, después de las técnicas de caracterización empleadas, pudimos corroborar que efectivamente el método de síntesis era o es eficiente para, número uno, la producción de espinelas, y que, más importante, las espinelas podían acomodarse en una estructura tridimensionalmente ordenada, que tenían estructura porosa, y finalmente que las baterías sin aire pueden utilizar este tipo de materiales como electrodos de aire, y que realmente son eficientes para llevar a cabo las dos reacciones de carga y descarga que se necesitan. Y posterior a este análisis de resultados que usted nos comenta, ¿qué pudieron concluir? ¿Cómo vislumbra usted el panorama futuro de esta investigación? Bueno, actualmente nos encontramos, o bueno, hemos avanzado en el desarrollo de este tipo de dispositivos. Sin embargo, ahora tenemos en la mira, o es uno de nuestros objetivos, obtener una batería que pueda ser flexible. Si nosotros echamos o hacemos un vistazo a las tecnologías emergentes de dispositivos móviles, de dispositivos inteligentes, tal vez algún sensor, etcétera, la tendencia va dirigida hacia el desarrollo de dispositivos que puedan ser flexibles. Es por tal razón que nosotros en este momento estamos trabajando en el desarrollo de una batería sin aire que es flexible, o que pueda ser flexible. Y bueno, para ello se tienen nuevos retos. Entre ellos, de los más importantes, es cambiar el electrolito de acuoso, ya que este tipo de baterías utilizan un electrolito acuoso, a un electrolito que pueda ser polimérico, pero obviamente, bueno, el electrolito debe de cumplir con las características de conductividad y de humedad necesarias para que las dos reacciones se puedan llevar a cabo. Otro de los retos muy importantes es poder hacer electrodos que sean flexibles, para lo cual estamos sintetizando fibras poliméricas y posteriormente carbonizándolas en atmósferas controladas. Y bueno, se utilizan diferentes electrodos de aire. Aparte de las espinelas, podemos utilizar hidróxidos laminares de doble capa, o alguna estructura de carbón que esté
enriquecida con nitrógeno, y bueno, también se trabaja con el electrodo de zinc de manera de hacer electrodepósitos con diferentes técnicas electroquímicas o dopar el zinc con algún material, con algún metal, como pudiera ser el manganeso, que pudiera darle mayor resistencia a la corrosión a este tipo de material. Finalmente, doctora, me gustaría preguntar si pudiera dar un último mensaje a nuestros espectadores en cuanto al impacto de la nanotecnología en su ámbito profesional como investigador. Bueno, como pudieron observar o más bien escuchar a lo largo de este programa, la nanotecnología es muy importante para que se pueda utilizar en beneficio de la humanidad. Uno de los ejemplos pues, de que yo les hablaba es el acceso universal a energías alternas que puedan resultar más amigables con el medio ambiente y que son los que están utilizando actualmente. Por otro lado, mediante la tecnología podemos, desarrollar, aparte de las baterías sin aire, otro tipo de dispositivos que puedan ser igualmente más económicos, más amigables medioambientalmente, que puedan tener una vida útil mayor, o que sean, como les decía, ser dispositivos flexibles, hacerlos más pequeños, etcétera. Y bueno, aparte de dispositivos que puedan ser utilizados para la conversión o el almacenamiento de energía, debemos de tener presente que la nanotecnología está prácticamente con nosotros todos los días, la utilizamos o se utiliza en muchos de los dispositivos que están en nuestras casas, en la medicina, en el tratamiento ambiental, en la detección de algunas enfermedades, etcétera, por lo que la nanotecnología es una actividad multidisciplinaria y pues que se utiliza en todos los ámbitos de nuestra vida. Agradecemos mucho a la doctora Minerva Guerra Balcázar por compartir tan interesante investigación con nosotros. Valoramos mucho su tiempo. Deseamos para usted y su equipo todos los éxitos y que pronto pueda compartir nuevos avances con nosotros en este su espacio. Bueno, yo agradezco la invitación a este espacio y me gustaría invitar a todo el auditorio a que se pudieran, bueno, si están interesados en esta investigación, que se acerquen para que pudieran participar en ella, o de igual manera que se acerquen para que puedan conocer los otros proyectos de investigación en los que trabaja mi grupo. Finalmente, me gustaría agradecer a las instituciones y al grupo de trabajo que contribuyó en esta bonita investigación. Principalmente al doctor Velázquez del CIDETEC, a la doctora Lorena Álvarez del CIMAP, el primer autor de este artículo, que es el doctor Eduardo Bejar, también que está en el CIMAP. Ahorita todos nosotros conformamos un laboratorio que hemos denominado Nanomat Lab, y bueno, a los otros colaboradores de las mismas instituciones que apoyaron de alguna manera en este trabajo. Gracias. Gracias, doctora. Soy Juan Carlos Calderón de la Rosa y los esperamos en la próxima emisión de Cuenta, donde la escala hace la diferencia. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.